Las 5:44, una hora menos en Canarias. Tenemos ya a Marlaska y Rendueles. Buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes. A saber lo que iba a decir, ¿eh? Ya iba a hacer uno de mis Max Mix, ¿eh? Iba a decir un Mardueles. Sí, una de esas. Bueno, Policía y Guardia Civil buscan por 3 asesinatos a un tal José Sánchez Mauriño. Es un vecino del pueblo de Don Benito, en la provincia de Badajoz. Lo hemos contado al principio y ya tenemos gente de ese pueblo que nos está escuchando y que a través de Twitter nos dice cosas. A este hombre Mauriño le llamaban el Bizco. Huyó el día 17 de marzo, hace poquito por tanto, después de disparar y matar al camarero de un club de alterne, el Tabarín, y también a 2 pobres internos de un centro de rehabilitación de drogadictos que está al lado. Bueno, vamos a hablar de la historia de este Bizco. Y si tenemos tiempo incluso de lo que ocurrió en ese mismo pueblo hace 110 años. Vamos al principio, al asesino que aún hoy sigue fugado. José Sánchez Mauriño no es ni mucho menos un desconocido para la policía. Sánchez Mauriño es un hombre de 44 años, a quien llaman el Mauriño o el Bizco. Pertenece a una familia bastante conflictiva de Don Benito, y allí muchos temen a los Mauriños, sobre todo los vecinos de la vieja barriada del Noque, donde viven 5 hermanos Mauriño. 3 de los 5, como les llaman en el pueblo, han pasado por prisión. De hecho, el Bizco, el asesino ahora fugado, es un delincuente habitual, antiguo toxicómano, sin oficio conocido, y que salió de prisión a finales del año pasado. Salió de la cárcel entonces en diciembre de este año, hace 3 meses. Y ya ha matado a 3 personas en marzo. O sea, 3 meses después ya ha matado a 3 personas. ¿Por qué había, para hacernos la historia, por qué había estado entre rejas antes el Bizco? Pues hace ahora 12 años, el 15 de marzo del 2000, el Bizco apuñaló a un hombre en un bar, en el bar El Faro, allí en Don Benito también. La víctima se salvó de milagro del ataque, que fue una barbaridad. Le metió 4 puñaladas, un ataque absurdo y desproporcionado, porque los dos ni siquiera se conocían. ¿Y qué ocurrió en ese bar Don Benito? ¿Por qué esa agresión tan brutal? Mientras estaban dentro del bar los dos, el Bizco le pidió dinero al hombre. Este no le hizo caso, le apartó de un empujón y siguió su camino en dirección a los servicios del bar. Mientras tanto, Mauriño salió fuera, cogió un cuchillo de su coche y regresó al bar. A su regreso, a su vuelta, en la barra estaba otra vez aquel hombre, y el Bizco, sin más, se tiró encima de él y le clavó el cuchillo 4 veces antes de salir huyendo. Bueno, eso hizo este tipo hace 12 años, ¿eh? O sea, que es un psicópata, está enfermo, bueno, no sé. Recordemos que ahora está fugado, pero por otros 3 crímenes que cometió hace solo 9 días. ¿Qué ocurrió entonces? ¿Le detuvieron pronto hace 12 años o no? Sí, de aquella hace 12 años se escondió durante más de 6 meses. Es un tipo muy escurridizo, que tiene mucha familia además, y logró ser detenido 6 meses después de la agresión, el 28 de septiembre del año 2000. Y solo le encontraron porque parece que, desde luego está en su naturaleza meterse en cualquier clase de lío, y se metió en otro lío porque robó un coche y cuando iban a detenerlo en Mérida amenazó con una pistola a un policía. En fin, que le pillaron por fin afortunadamente, que fue juzgado, condenado a prisión, y de ese crimen y de esa condena salió a finales del año pasado, ¿no? Eso es. Entonces al Bizco le cayeron 8 años de cárcel, le condenaron a pagar 36.000 euros a su víctima, que nunca pagó. La víctima sobrevivió. El Bizco se declaró insolvente, cumplió su pena por los delitos, el intento de asesinato y algún robo más que tenía pendiente, y salió a la calle, como tú dices, antes de Navidad. Volvió a su casa familiar de Don Benito. Y así llegamos a la noche de este 17 de marzo pasado, hace unos días, en las afueras del pueblo. Hay un club de alterne que se llama El Tabarín. Llega allí este indeseable, el Bizco, llega con un amigo, que es un tal Carlos Torres. ¿Y qué pasa? Bueno, pues el Tabarín, que está a 2 kilómetros de Don Benito, es en la carretera que va a Miajada, se ha convertido hace ya tiempo pues en el burdel, en el prostíbulo, en el lupanar de referencia de la zona, ¿no? Por no decir puticlub, que ya nos han dicho que es una palabra muy fea, por aquí alguien. Se gana la vida a 15 mujeres allí dentro, y pese a que su decoración puede ser la tópica de un club de este tipo, que tiene una gigantesca boca y labios rojos de mujer que dan paso al reservado, en la puerta de entrada del reservado, escayola gris, máquinas tragaperras, bueno, pero el Tabarín no es un local normal. Bueno, cuando aparece la palabra normal, aplicada al lupanar, al burdel o al puticlub, digan lo que digan, no sé a qué os referís. ¿Os referís a que tiene algo de especial, distinto? Sí, los vecinos. El Tabarín tiene otro local pegado, pared con pared, y no es otro puticlub ni una discoteca. Es un centro de rehabilitación de toxicómanos, personas que quieren dejar la droga y donde actualmente unos 18 hombres y mujeres tratan de dejarlo, de quitarse. Desde luego no parece el mejor lugar para dejar las drogas, ¿no? Al lado del puticlub, pero en fin, puede ser que los responsables del centro no encontrasen los pobres otro local más barato para ayudar a los drogadictos de la zona, ¿no? Bueno, no es exacto eso. El dueño del Tabarín y el mecenas del Centro de Ayuda a Drogadictos, que es un lugar donde los enfermos acuden a rehabilitarse, allí comen, allí viven y allí duermen sin pagar un solo euro mientras se recuperan, y el centro se llama además Tu Paz es Posible. Digo que el dueño del local de alterne y de este centro es la misma persona, don Mariano. O sea que don Mariano es el mismo que usa a mujeres como prostitutas para ganarse la vida y luego deja gratis su edificio de al lado
para ayudar a los drogadictos. Eso es. Don Mariano es un señor maduro, separado, con 3 hijos. Lo que él cuenta es que hace unos 30 años montó allí, a las afueras de Don Benito, una especie de complejo de hostelería, el típico restaurante de carretera, con zonas para niños y hasta una piscina pequeña, donde iban familias enteras, y que de noche también tenía discoteca. ¿Y por qué pasó de ese negocio familiar a esta mezcla tan curiosa que yo nunca había oído de prostíbulo con centro de reinserción de drogatas? Pues en un principio, que dirían los clásicos, fue el burdel. Hace unos 15 años más o menos, Mariano, el empresario, empezó a tener problemas de licencias, de permisos con el viejo negocio, el del restaurante familiar. Él dice que entonces, a finales del siglo pasado, allá por el año, cerca del año 2000, unas personas y unas circunstancias le obligaron a cerrar ese local, ese restaurante. Ya, y como le faltan permisos para seguir con el restaurante, este hombre decide abrir el puticlub. Don Benito y España siguen siendo diferentes, está claro. Bueno, esa es su versión del emprendedor, de don Mariano. Él cuenta que hace unos 15 años decidió poner un anuncio en lo que era Segunda Mano, una publicación muy famosa entonces, con toda clase de ofertas de pisos, de trabajos que hacía fueron en aquellos años, y al anuncio le respondieron decenas de mujeres. Entonces el Tabarín empezó a funcionar y a ser un buen negocio hasta hoy. ¿Y cuándo y cómo se le ocurre a este hombre, a Mariano, propietario del burdel, poner justo al lado, puerta con puerta, el centro de ayuda a drogodependientes? Pues el prostíbulo no ocupa todo el terreno de Mariano, la inmensa finca que tenía, ¿no? Así que hace un año abrió el centro donde pueden ir a vivir y curarse los drogadictos, los yonkis, de manera gratuita. La versión del dueño del burdel es que un familiar suyo murió por la droga y eso le motivó a abrir ese centro, ¿no? No falta quien añade que además esperaba contar con millonarias subvenciones de la Junta de Extremadura, que ya tiene pedidas para este segundo local. Bueno, en fin, situémonos. O sea, que estamos en ese lugar surrealista, en una carretera muy cerca de Don Benito. Es el sábado 17 de marzo. Hay 15 o 20 drogadictos que están en el local de la izquierda, el Tu Paz es Posible, con sus terapias y ese cartel que pone Párate y reflexiona. Y luego al ladito, que hay otro cartel que pone Sala de Fiestas El Tabarín. Y allí hay pues 15 o 20 prostitutas ejerciendo el trabajo. Bueno, llegan allí y aparcan el bizco, delincuente recién salido de prisión, con un amiguete. Bueno, imagino que no entrarían al lugar de rehabilitación, ¿no? No fueron a Tu Paz es Posible, no. Ya. Más bien iban buscando otra cosa. Lo que ha contado el amigo, el compinche Carlos Torres, el compañero de juerga del bizco aquella tarde, es que antes los dos habían estado drogándose y de botellón con un tercer conocido en un parque de Don Benito, que luego se quedaron ellos dos solos bebiendo y que el bizco le propuso ir al puticlub, que él le dijo que invitaba. O sea, los dos llegan al prostíbulo de Don Benito, llegan borrachos y drogados. Bien, ya estamos situados. ¿Qué pasa entonces? Pues el dueño del burdel, don Mariano, dice que eran los únicos clientes que había y que exigieron que les invitasen a algo, ¿no? El dueño aceptó para evitarse líos y follones y el acompañante del bizco, Torres, asegura que él se queda tomando algo en la barra mientras su amigo contrata los servicios de una chica y sube con ella a una habitación del club del Tabarín. El dueño, don Mariano, se marcha entonces a cenar y deja a cargo de todo a Agustín Estirado, que es su chico para todo, su mano derecha. El bizco paga por tener sexo con esa mujer, pasa una media hora, ¿no? Y reaparece el tipejo este, aún más enfadado, ¿no? Con más ganas de bronca. Eso es, discute porque no quiere pagar a la chica, otros dicen que exige que le dejen repetir con ella sin pagar, bueno, el caso es que discute, y la chica y el camarero se niegan y el bizco y su amigo Torres salen del local y van hacia su coche. El bizco ya tiene en mente que va a repetir lo mismo que hizo en el bar de Don Benito 12 años atrás. ¡Qué barbaridad! O sea, que va al coche en busca de armas para atacar a quienes no se le han sometido y vuelve al club y hace lo mismo. Eso es. A partir de ahí, como casi siempre, hay dos versiones sobre los crímenes. Su amigo Carlos Torres ve cómo el bizco agarra una pistola del coche, que es un Ford Sierra rojo, y le dice: ¿a dónde vas con eso? El bizco le dice: no pasa nada, no te preocupes, es de fogueo. Torres no se fía, o eso dice él, y le quita la pistola. Entra en el club con ella, pero va tan puesto de alcohol y de cocaína que la pistola se le cae. Así que vuelve a salir, pero allí está el bizco ya y lleva una escopeta en ese momento. Y entonces el bizco amenaza con ella al que le echó del local, o sea, al pobre encargado, el camarero, ese hombre de 47 años que además era padre de 3 hijos. Sí, se llamaba Agustín Estirado. El bizco lo obliga a darle todo el dinero de la caja del local, unos 300 euros, y luego con una crueldad que asusta le descerraja varios tiros de escopeta, lo deja muerto en el suelo y sale del local rumbo al aparcamiento. Y el compañero de juerga del bizco, imagino que sale aterrorizado de allí, pero me habéis dicho que el asesino mató a 2 personas más. Sí, Fermín Corbacho, 49 años, y Santiago Sánchez, de 41 años. Eran 2 de las personas que de ese peculiar centro de rehabilitación, que no está reconocido por las autoridades, ni la Federación de Ayuda
a drogodependientes, pero lo cierto es que el director de Tu Paz es Posible, José Antonio Ravelo, contó que esas dos personas, las dos víctimas, eran personas de su confianza, que ya ni siquiera estaban tomando metadona, que es un sustitutivo de la heroína. Eso ya la habían superado, digamos. Eso es. Sus familiares, todos estaban orgullosísimos de ellos, de su fuerza de voluntad para dejar las drogas, y aseguran que fueron a la puerta del burdel al oír los disparos cuando mataron al camarero, ¿no? Pero no olvidemos que los locales están puerta con puerta, pegados. Y creo que hay otra versión de cómo ocurrieron los hechos que también han respaldado algunos testigos. Digo, de los dos otros muertos, ¿no? Sí, varias personas han contado a la policía que los primeros disparos salieron fuera del club, que el Bizco primero mató a los dos extoxicómanos, los dos yonkis en rehabilitación, porque ellos en los ratos libres echaban una mano en el local de alterne y estaban en la puerta cuando el Bizco entraba allí con la escopeta en la mano. O sea que es posible que utilizaran a estos toxicómanos como empleados, ¿no?, del prostíbulo. Es decir, se matiza esta historia de mecenas de don Mariano, ¿no? O sea, mecenas por un lado sí, pero por otra parte, pues puede que también trabajaran en el prostíbulo. En cualquier caso, hay dos inocentes que fueron también asesinados por el Bizco. Y se fugó, y este hombre aún nadie le ha pillado. Las dos víctimas procedían de familias muy humildes, de Don Benito y de Guereña, y las dos familias pasaron desde luego un calvario por sus problemas con la droga, y los dos han dejado dos hijas huérfanas de padre. Madre mía, ¿y queréis hablarnos también de la historia de ese camarero del prostíbulo, ¿no? La tercera víctima del Bizco. Sí, pues siempre se habla de historias tristes o duras de mujeres en los clubs, y son ciertas, pero en esos clubs también hay vidas como la de Agustín Estirado, un hombre de 47 años al que la droga casi le arruina la vida, que pasó por prisión, que al salir llevaba una pulsera de control telemático, de esas que se colocan a maltratadores y a otros delincuentes violentos, y que al salir se le ocurrió ir a pedir trabajo al burdel, al Tabarín. Y el peculiar empresario, don Mariano, le dio trabajo. Y allí le mataron, ¿no? Justamente cuando este pobre hombre ya se había reinsertado, o al menos estaba en camino de ello. Pues eso es, porque Agustín llevaba 4 años ya trabajando en el club y no probaba ni el alcohol ni las drogas. El dueño Mariano estaba contentísimo con él y le daba toda la confianza. No había tenido ni un solo problema con la justicia e incluso ayudaba a sus peculiares vecinos, a esos chavales, a esos drogadictos en rehabilitación, hasta el punto de que les compraba incluso comida. Uf, qué depresión, qué tristeza, de verdad. Hay un cabo suelto por eso. El amigo que iba de cacería con el Bizco, ¿qué ha sido de él? ¿También fue detenido o no? Sí, fue detenido ahí mismo, muy cerca del lugar de los crímenes. Carlos Torres es un viejo conocido de la policía, pero con un perfil distinto al del Bizco. Torres tiene 37 años y ya en el 98 fue condenado a 1 año de prisión por robar a 4 chavales que hacían botellón en Cáceres. Torres también se vio envuelto en varios incidentes callejeros más desde entonces, pero no tiene nada que ver con la violencia brutal que usa el Bizco. Y este hombre está en libertad, o sea que el juez ha creído la historia, ¿no? Sí, además los testigos avalan su versión, Él no disparó ni supo que iban a hacerlo, salió corriendo de la zona y luego fue detenido. El Bizco, en cambio, tras matar a esas 3 personas, regresó a su barrio, donde algunos han contado a la policía que dijo que había matado al dueño y al encargado del burdel y nunca más ha sido visto por allí. O sea que es un tipo muy peligroso, que está suelto, que es muy violento, que ha matado a 3 personas. Creo que la policía ha distribuido ya una fotografía y ahora le busca no solamente en Extremadura, imagino que también por Andalucía y por Portugal, ¿no? De momento es un fugitivo y de momento esto está impune. También es verdad que el crimen de hace 110 años también quedó o parecía impune en principio, pero bueno, habrá que contarlo la semana que viene porque ahora ya... No estamos muy rápidamente, no lo sé. ¿Se puede contar muy rápido? Sí, bueno, hay veces que los crímenes son tan horribles que acaban bautizando al pueblo, ¿no? Supongo que la gente se estará acordando de las niñas de Alcácer o de los crímenes de Puerto Urraco. Si te parece, la semana que viene hablamos de esto. Empezamos por Don Benito y hablamos de crímenes con nombre de pueblo o de ciudad. Perfecto. Y recordamos lo que ocurrió en ese mismo pueblo hace 110 años, justo seguramente. Los más viejos del lugar. La memoria de este horror se habría diluido cuando aparece este otro crimen, ¿no? A ver si le pillan. Sí, ojalá, ¿no? Esperamos que sí. Respiraríamos tranquilos si pillan a este asesino. Pues hasta aquí nuestro territorio negro de hoy. Recuerden que pueden recuperarlo siempre que lo deseen en el podcast de Gelo, en la página de OndaCero.es. Lo hacen muchísimos oyentes porque el tiempo de Luis Rendueles y Manu Marlasca tiene una enorme aceptación y muchísimo éxito entre los oyentes de este programa. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.